Now it's time to introduce our first speaker, Alexandra Avila. Alexandra is a PhD candidate within the Department of Fisheries, Wildlife, and Conservation Sciences at Oregon State University. She's going to tell you about the path she took to get to where she is today. Les agradecemos que hayan compartido información sobre ustedes con nosotros para poder conocerlos mejor. Ahora es el momento de presentarles a la primera oradora, la primera presentadora, que es Alejandra Ávila. Alex es una candidata al doctorado en el Departamento de Fauna, Pesquerías y Ciencias de la Conservación en la Universidad de Oregon, y ella les va a decir un poco más sobre el camino que ha tomado para llegar a donde está hoy en día. Buenas tardes, espero que me puedan oír. Esta parte en adelante va a ser enteramente en español. Si es que están teniendo problemas entendiendo y prefieren que hable un poco en inglés, por favor déjenme saber en el chat que puedo hacer en varios idiomas al mismo tiempo. Saludos a todos. Quería contarles un poco sobre mí. Yo me crié en Ecuador, para los que no saben, que eso queda en la mitad del mundo, en la línea ecuatorial. Aquí tengo un mapa para mostrarles. Ahí está Ecuador y la parte más famosa de Ecuador son las Islas Galápagos. Pero yo me crié en Quito, que es la capital en las montañas. Mi madre es de Ecuador y mi padre argentino-paraguayo, pero viví la mayor parte de mi niñez en Ecuador. Entonces me encantaba este lugar porque podía ir a las montañas, podía ir al bosque, podía ir a la selva, podría ir a un montón de lugares hermosos. Y esta parte de aquí es parte de Ecuador y parte Paraguay y Argentina. Y como decía, el beneficio de vivir en montañas es que estoy en la mitad de todo y pues me voy hacia un lado, me voy hacia el este, me voy hacia la selva o me voy hacia el oeste y llego al mar. Entonces toda esta diversidad fueron unas cosas que me inspiró a estudiar biología. Entonces cuando estaba en el pregrado fui a Hood College en Maryland y saqué mi título en biología con un minor en estudios costeros. Y también tuve algunas pasantías. Una de las más que más me encantó fue la pasantía con el Smithsonian Environmental Research Center, que hace un montón de investigaciones marinas. También fui bombera de vida silvestre aquí en Oregon y también hice un semestre en Florida donde estudié estudios costeros. Pero también pasé un semestre en Ecuador porque extrañaba mucho a mi familia con la cual crecí y pude aprender más de los ecosistemas que tanto amaba y crecí yendo cuando era chiquita. Y estos son algunos de la vida silvestre que se puede encontrar allá. Cuando ya terminé mi pregrado, decidí volver a Ecuador para hacer mi maestría y hice mi maestría en ecología con manejo de recursos naturales en la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador. Bastante de mi trabajo fue, bueno, mientras estaba haciendo mi investigación para alimentarme, estaba trabajando haciendo consultorías ambientales en la Amazonía de Ecuador, haciendo estudios de impacto ambiental. Y estos son algunos de los peces que son increíblemente hermosos que viven en la Amazonía de Ecuador. Y una de las cosas que me sigue inspirando son los impactos ambientales muy grandes que tenemos. Como en la Amazonía el problema más grande son las industrias petroleras que hay en Ecuador, que vienen de todas partes del mundo para sacar petróleo de la Amazonía. Y esto tiene un efecto devastador. Y en el mar, lo que más me llama la atención es ayudar a mantener la pesca sustentable para que podamos seguir pescando muchos años en el futuro. Y una de las cosas que más me mata es ver esta pesca incidental entre comillas, porque supuestamente accidentalmente están atrapando tiburones. Legalizaron la pesca incidental de tiburones en Ecuador y cuando empezaron eso, se empezaron a sacar solamente tiburones. Entonces yo no lo llamaría incidental, pero esto es una de las cosas que me motiva a estudiar lo que estoy estudiando, que amo el mar y quiero proteger los recursos, especialmente los pesqueros, porque me encanta comer pescado y quiero que el mar siga saludable. Cuando estaba haciendo mi maestría, me fui a Galápagos para hacer mi tesis con pesquerías de allá. Entonces allá es muy importante la pesca, no solo el turismo, sino también la pesca.
y hice mi tesis en la diversidad genética del mero. Entonces, este pescado que pueden ver que es bien grande, ese de ahí es el mero, y ahí están otros pescados que también comen, pero ya están mucho más chiquitos que este de acá. Y antes de empezar el doctorado, tuve la oportunidad de hacer una pasantía en, bueno, varios lugares. Me salió una pasantía con NOAA, y eso me abrió las puertas de hacer pasantías con Nautilus para hacer investigaciones marinas del mar profundo, que van a miles de metros bajo el mar para investigar el fondo del mar. Y otra pasantía que a través de trabajar con NOAA me salió una beca que se llama el Nancy Foster Scholarship, y eso me ayudó a ir al doctorado, ¿no? Y estos son algunos de los animales que pude ver ahí, que es realmente increíble. Me encanta poder ver todas estas criaturas. Y la verdad, aprendí un montón haciendo estas investigaciones marinas de simplemente explorar el fondo marino y documentar todas estas especies. Bueno, llegué a Oregon State con esta beca de Nancy Foster que les mencioné. También tuve un montón de oportunidades. Aprendí más sobre el manejo de la pesca, que aunque en teoría había aprendido un poco, no me había podido especializar tanto. Entonces aprendí mucho más de manejo y qué se requiere para manejar una especie sustentablemente. Aprendí a bucear. Saqué mi certificación de buceo científico y es algo increíble que he podido hacer acá. Y me encanta poder hacer eso. Y esto es un video de un tiburón azul en Hawái que vino y lo estaba viendo mientras estábamos buceando, que fue una de las clases que pude tomar. Pero les quería contar un poco sobre lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, mi trabajo de tesis para mi doctorado, estoy investigando la conectividad genética de este pescado que se llama China Rockfish, que es el pescado que tengo atrás mío, que es una especie comercialmente importante. Y estoy viendo la conectividad genética entre Oregon y Washington. Entonces aquí los marcadores, aquí está Olympic Coast National Marine Sanctuary, que es el fondo, la base norte más al norte. Y el borde más al sur es Redfish Rocks Marine Reserve. Entonces estoy viendo toda la conectividad que hay entre Oregon y Washington. ¿Y tienen algunas preguntas? Estoy viendo el chat. Thank you, Alex, for your wonderful presentation. One quick question, if Guillermo can help me translate it, would be if you could, if someone could give you advice that from a professional now, if someone could give you advice when you were in middle school or high school, what would you have wanted them to tell you? La pregunta que le está haciendo Lindsay a Alexandra es si a alguien te hubiera dado consejos cuando estabas en tu escuela, en la secundaria, en la preparatoria, para poder seguir la carrera que seguiste, ¿qué es lo que te hubiera gustado que te dijeran? ¿Qué tipo de información o de consejos necesitarías? Bueno, uno, nunca dejar de aprender. Pienso que es muy importante siempre seguir aprendiendo, tomando clases que a veces son un poco difíciles, pero ahí es donde más se aprende. Dos, tomar muchas clases de matemática. Una de las cosas que más me ha costado a mí es matemática. No soy una genia matemática de ninguna manera, pero mientras más clases he tomado, más me he ido acostumbrando. Y la primera vez que vi una fórmula gigantesca que no entendía, fue un grito espeluznante. ¡No entiendo! ¡No puedo! Pero poco a poco mi meta ha sido básicamente no asustarme de esas fórmulas gigantescas que no se entienden nada. Decir, ok, entiendo esta parte. Tal vez no entienda todo, pero entiendo esta parte. Y irle poco a poco entendiendo un poco más. Entonces, esa ha sido mi meta para mi doctorado. Entonces, pienso que si alguien quiere estudiar pesquerías, va a necesitar bastante matemática, cálculo, estadística. Pero si no eres bueno, no te preocupes, que la práctica es lo más importante. Entonces, seguir tomando, seguir avanzando poco a poco. Entonces, tomando clases, seguir aprendiendo, es una de las cosas más importantes, pienso yo. Y no rendirse, y no simplemente irse atrás porque tienes miedo, sino seguir avanzando. Thank you, Alex.
And what types of classes would you recommend our students consider if they would love to get into fisheries science? ¿Qué tipo de clases recomendarías que los estudiantes traten de tomar si es que están interesados en involucrarse en ciencias de pesquerías o ciencias acuáticas? Como dije antes, matemáticas es muy importante, pero también clases en ciencia que te vayan aprendiendo a pensar del método científico, clases que te ayuden a desarrollar, que ser creativo también, a resolver problemas, pienso que es muy importante. Yo pienso que el arte es muy importante para el desarrollo de la ciencia, entonces te ayuda a pensar de una forma creativa, así que si te gusta el teatro, te gusta dibujar, sigue aprendiendo eso también, que también te va a ayudar a desarrollar esa parte creativa de tu cerebro que necesitas para resolver los problemas de la ciencia. Gracias. Hay una pregunta que fue puesta en el chat que dice, soy maestra de nivel primario, quiero saber cómo animar a mis estudiantes a seguir estudiando para tal vez llegar a ser científicos. Muchos de mis estudiantes tienen la idea de que esto es para otros y no para ellos. Pienso que hay que encontrar la ciencia que le gusta a cada persona. O sea, si a mí me dicen vamos a hacer biología molecular, diría no puedo, biología, microbiología no me llama mucho la atención. Pero hay gente que le llama la atención y eso se le hace increíble. Entonces, encontrar una ciencia que le apasione a alguien y luego mostrarles eso y exponerles a eso. Entonces, para algunos chicos tal vez sea ingeniería, otros tal vez sea computación, a otros, o sea, diferentes ramas de biología o ecología. Es un campo bien amplio y son bien diferentes. Entonces yo, estudiando ecología, me enfoco en cosas bien grandes. Tengo familiares que estudian microbiología, que les encantan las bacterias. Yo no quiero saber de bacterias, no me gustan las bacterias para nada, pero si es que a ellos les gusta eso, buscar cosas que les llamen la atención así, o a alguien le gusta plantas, o a alguien le gusta pájaros, o a alguien le gusta naturaleza, abrirles esa puerta para mostrar, mira, esto también es ciencia. Ah, ¿te gusta esto? Mira, puedes hacer una ciencia en esa forma. Muchas gracias. Otra pregunta es si podrías reflexionar un poco sobre los costos de haber obtenido los distintos títulos universitarios que has obtenido y de que actualmente estás involucrada. Honestamente, todos mis gastos de universitarios han sido pagados a través de becas. Lo único que hago es aplicar a becas. Desde el pregrado tuve un montón de becas, pero también tuve que sacar préstamos desafortunadamente, pero mucha gente se va a países, por ejemplo en Latinoamérica, en Argentina también tengo entendido que las universidades públicas son gratis. En Ecuador hay universidades públicas y privadas que son gratis y no son gratis. Entonces, depende si si te animas a salir del país, hay unas universidades que son gratis. En Europa también hay universidades gratis. Para mi maestría me salió una beca de la WWF que me pagó los estudios de investigación. Y ahorita en el doctorado la UNA me trajo la beca Nancy Foster de NOAA, que me pagó 4 años de estudio y me pagó un salario. Y bueno, ya he pasado más 4 años aquí, porque el doctorado se demora bastante, pero estoy haciendo un TA-ship y eso quiere decir que estoy enseñando clases universitarias y me pagan por hacer eso, pero al mismo tiempo no me cobran el tuition, no me cobran para poder atender y tomar clases. Entonces, hay varias formas de hacer lo que sea gratis o bajo costo o que no te cueste nada, dependiendo, hay muchas opciones. Muchas gracias, Alexandra. Otra pregunta. ¿Has tenido algún mentor o alguien que te ha ayudado a responder tus dudas o asesorarte sobre la universidad, qué estudios seguir, cómo encarar esa parte de tu profesión? Y si has tenido un mentor, ¿dónde y cómo lo encontraste o lo conociste? O una mentora. He tenido a gente en mi vida que me han ayudado mucho. O sea, yo no estaría aquí si no hubiera sido por ayuda de mis compañeros, honestamente. Yo tengo un problema de aprendizaje y para mí me cuesta mucho a veces y necesito que alguien me explique 100 veces o tal vez que me explique de una forma diferente para entender. Entonces, la verdad, mis compañeros a veces me han ayudado un montón o a veces ha sido ese profesor o profesora que me ha ayudado y tenido paciencia conmigo.
También han sido jefes que he tenido, o sea, cuando trabajé en Mount Hood, él me decía, ¿quieres probar esto? Mi trabajo era contar árboles, pero me decía, ¿quieres probar geología? Ok, anda. ¿Quieres probar ser bombera? Ok, anda. ¿Quieres probar pesquerías? Ok, anda. Y me dio esas oportunidades a probar un poco de todo hasta encontrar qué era lo que más me gustaba. Entonces, trabajar con alguien, uno que básicamente te impulse a seguir buscando y probando cosas nuevas, pienso que es muy importante. Seguir probando cosas nuevas, pienso que es lo máximo si que tienes esa oportunidad, pero también rodearte de gente que te ayuden y te estén apoyando, ya sean amigos o profesores, o si tienes la familia que te pueda apoyar, es buenísimo. Gracias, gracias Alexandra. What is your favorite part about where you are today? Like, what is the best part of your current job, whether it's as a graduate student or maybe just some highlights of what you are so proud of now? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que estás haciendo hoy en día? ¿Cuáles son los puntos salientes o lo que estás más orgullosa de lo que estás involucrada hoy en día? Honestamente, lo que más me encanta es salir al mar, salir al barco o estar buceando, salir a estar afuera, en el campo. Eso es lo que más me encanta. El trabajo de campo se me hace la parte más increíble. Desafortunadamente no podemos pasar todo el tiempo en el campo, hay que balancearlo escribiendo, leyendo, trabajo en laboratorio. Lo que estoy más orgullosa, honestamente, es poder haber llegado a este punto. Pasé un examen de doctorado que todos los que están haciendo un doctorado tienen que pasar, que es muy difícil, que me tomó 6 meses estudiar para este examen. La parte escrita dura una semana de todos los días que estoy contestando preguntas y luego una parte oral. Y ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer profesionalmente. Y haber pasado eso ha sido mi orgullo más grande, y eventualmente cuando termine mi tesis de doctorado voy a estar muy orgullosa de eso. ¿Cómo te enteraste de esas experiencias, de esas oportunidades? Buscando en Google, buscando oportunidades para involucrarme, pasantías, a veces profesores hacen anuncios. Cuando estaba en el colegio, me acuerdo que una profesora nos dio un anuncio para una pasantía que era en biología, haciendo investigaciones biomédicas. Y terminé en el departamento de neurología en Baltimore, ayudando a hacer investigaciones de qué pasa cuando tienes un derrame cerebral o una embolia en el cerebro y cómo prevenir daño cerebral. No me gusta tanto el trabajo en laboratorio, pero aprendí eso, básicamente que yo quiero estar más afuera, quiero estar en otro tipo de biología, pero fue una muy buena experiencia justamente para eso. Y sí, o sea, básicamente seguir buscando. A veces son profesores, una vez que estoy en la universidad, siempre hay gente que manda listas de anuncios de trabajo y de pasantías. Si tienes algún mentor en la universidad o en la escuela, también los profesores de ciencia tal vez sepan. Preguntar y buscar por internet también oportunidades para internships o pasantías y cosas así. Si estás cerca de la universidad, puedes ir a la universidad a preguntarle a los profesores, hey, me gusta tu investigación, tienes oportunidades para que yo pueda ayudarte. Otra pregunta, ¿cómo has pagado o has obtenido financiamiento para las experiencias que hiciste antes de estar en la escuela de graduado, es decir, antes de tu maestría y tu doctorado? Bueno, las experiencias que tuve eran a través de trabajos, entonces aplicaba a trabajos y me salían. Por ejemplo, el trabajo en Oregon, apliqué un montón de trabajos y se me salió trabajos que he trabajado para el servicio del parque, para US Fish and Wildlife, me han salido. Cuando estaba trabajando en la Amazonía, una amiga hacía consultorías y me dijo, necesito un asistente, no te puedo pagar, pero puedes ir a la Amazonía. Y dije, chévere, y hice un par de veces hasta que me pudo conseguir pago. Entonces un par de veces pude hacerlo gratis y luego me consiguieron un salario. Así, básicamente, a veces hay que hacer voluntariado si es que se puede. Entiendo que no siempre se puede porque hay que trabajar para comer,
pero si se puede, es una oportunidad increíble y a veces te pagan porque muchos de estos trabajos eran pagados, casi todos, excepto las primeras veces que hice unas pasantías, pero la pasantía en Smithsonian es pagada. Cuando trabajé para el Forest Service en Mount Hood, pagado. Cuando trabajé para el Park Service, pagado. Todas estas experiencias han sido pagadas. Entonces, aplicando a trabajos temporales ha sido una muy buena oportunidad para viajar, para conocer, para aprender. ¿Has pasado tiempo trabajando en las Islas Galápagos? Sí, he pasado bastante tiempo. Como mencioné antes, mi tesis de maestría era en las Galápagos. Entonces ahí fue que estaba investigando la pesca del mero, que es una especie comercialmente importante. Y también mi esposo es de allá, entonces él se crió en las Galápagos. Entonces siempre que regresamos a Ecuador, intentamos ir allá a visitar a la familia de él. Y es un lugar realmente hermoso. ¿Qué esperas hacer en el futuro cuando termines con tu programa de estudios en OSU? Me encantaría conseguir un trabajo que me permita trabajar internacionalmente, especialmente en comunidades de Latinoamérica que necesitan ayuda de pesquerías, justamente ya sea capacitando, haciendo muestreos, haciendo estudios para establecer una pesca sustentable. Sí, básicamente eso, quiero hacer algo internacional, no me quiero quedar no me quiero solo quedar en Estados Unidos ayudando a una comunidad más pequeña, quiero hacer algo un poco más grande, aprovechando que sé hablar español, que soy de Latinoamérica y ayudar a esas comunidades. Muchas gracias, Alexandra. ¿Alguna otra pregunta? Thank you so much, Alex, for your wonderful presentation. And thank you, Guillermo, for helping translate our questions.